Cuando usamos Interactive Brokers hay una configuración muy importante que es seleccionar si quieres cuenta efectivo o si quieres cuenta margen. Veamos las diferencias principales. Como ves, la diferencia principal es que en la cuenta cash o efectivo solo gastas tu dinero, no hay préstamos ni deudas, pero no te puedes apalancar. En la cuenta margin, Interactive Brokers te presta dinero extra, pero con ciertos intereses, y como tal puedes usar este apalancamiento para operar con más cantidad, poniendo tu parte menos efectivo. Los requisitos principales de cada una es en la cuenta cash 18 años, pero en la cuenta margen 21 años. En la cuenta cash desde 0 USD puedes abrir la cuenta, y en margen sí que necesitas al menos $2.000 depositados. Entonces lo más importante es que a la cuenta margen podemos pedir dinero prestado y por tanto podríamos incluso llegarnos a quedar en negativo y llegar a deber algo de dinero a Interactive Brokers, aunque no sea lo más común, pero sobre todo el riesgo se ve maximizado, pero también el potencial de beneficio. En cambio la cash todo eso se controla mucho más, ya que estamos invirtiendo solo de una forma tradicional con tu dinero en efectivo. ¿Qué puedes hacer con cada una de ellas? Pues con la cash puedes comprar acciones, ETFs, bonos, divisas o usar opciones básicas, y con la margin puedes usar dinero prestado, vender acciones que no tienes, es decir, operar en corto, operar antes de liquidar, y también usar opciones más avanzadas orientadas al apalancamiento, sobre todo también en TWS, de trading, scalping se suele también utilizar. En cuanto al apalancamiento del margen varía un poco según acciones, pero por ejemplo en acciones de Estados Unidos, que son las más operadas, ¿no? Nasdaq, NICE, etcétera, si operas el mismo día necesitas el 25% tuyo, es decir, puedes operar con un por 4 de apalancamiento, y si operas de un día a otro es máximo un por 2 de apalancamiento, ¿vale? Por lo tanto, tampoco son apalancamientos muy bestias, son bastante controlados, pero igualmente son apalancamientos que te exponen un por 2 o un por 4 al mercado. El propio Interactive Brokers pone a tu disposición una página de tipos de margen y financiación donde te deja hacer ejemplos tanto con la versión IBKR Pro, que sería la normal, o la Lite, para poder ver, y debajo también te da diferentes tablas para que veas un poco según el apalancamiento que uses cuál sería el interés, y según la moneda también. En cuanto a costes, en la cuenta efectiva o cash pagarías por compra-venta, conversión de divisa, datos de mercado a tiempo real, y lo que no pagas son intereses. En la cuenta margen pagas intereses diarios por tu saldo negativo, costes por pedir acciones prestadas, por ejemplo si te prestan $5.000 a un 6% anual y los tienes 30 días, pues pagas $25 de intereses por esta préstamo, entre comillas, para apalancarte, ¿vale? Como si te prestara al banco, pero suele ser mucho más fácil e incluso con menos intereses. Ten en cuenta que la liquidez forzada, o muy conocida como margin call, es como mayor riesgo de apalancar con margen. En la cash, si no tienes dinero no compras y no hay liquidación de margin call. Por mucho que baje la acción, tú la puedes mantener, o si decidas venderla, ya está, todo tranquilo. La cuenta margin, si baja mucho tu capital y te empiezas a estar muy en negativo, por ejemplo, pones $2.000, pides prestados 2.000 más, si todo cae un 60% y tu cartera vale 1.600, pero sigues debiendo 2.000 que te ha prestado Interactive, es decir, realmente tu cartera cae tanto que te has pulido todo lo que tú has puesto, más pues gran parte de lo que te ha prestado Interactive, acabas en negativo durante bastante tiempo. Interactive Brokers te puede hacer esa margin call y hacer que deposites dinero o te cierre obligatoriamente las posiciones para no seguir él cada vez forzando ese negativo a que cada vez sea superior, ¿no? Hay que tener una cosa en cuenta también si quieres operar day trading con apalancamiento. En la cuenta cash esa regla no aplica, puedes hacer las operaciones que quieras por día y no hay nada de esa regla, pero está la regla PDT que aplica a la cuenta margin, y es que si haces más de 3 day traders en 5 días, lo que hace Interactive Brokers es considerarte Pattern Day Trader, PDT, que significa que operas muy seguido y con muchas operaciones. Entonces Interactive Brokers te pedirá al menos $25.000 mínimos en la cuenta para darte la opción de seguir operando bastantes operaciones semanales. Eso no significa que te vaya a cobrar un extra y tal, pero quiero asegurar que la gente que hace eso tiene ya un nivel y hace una aportación ya más alta en la plataforma. Entonces, ¿para quién es cada cuenta? Pues la cuenta cash o efectivo es interesante si estás empezando a invertir, si quieres invertir a largo plazo, no quieres deudas ni intereses, quieres invertir con interés compuesto, acciones, ETFs, fondos, etcétera, y máximo control del riesgo. Y la cuenta margen, sobre todo si ya llevas mucho tiempo experiencia invirtiendo, quieres hacer short selling, es decir, órdenes en corto, gestionas tu cartera muy activamente, haces muchas operaciones día a día, entiendes el riesgo al 100% y la gestión, y eres avanzado o al menos en el tipo de operativa que vas a hacer, la controlas, bien sea day trading, scalping o lo que quieras hacer. Y entonces, ¿cómo cambiamos de cuenta margen a cuenta efectivo en Interactive
Interactive Brokers y cosas muy importantes que debes saber para terminar ese bloque. Pues bueno, para cambiar de cuenta de margen efectivo tenemos que ir aquí en tu monigote de Interactive Brokers, en configuración concretamente, y dentro tenemos que bajar esta configuración de la cuenta. Dentro de este apartado vemos aquí pone tipo de cuenta y actualmente la tengo en efectivo. Entonces yo aquí podría pulsarle y una vez estoy dentro, fíjate que la tengo en efectivo y podría cambiar a cuenta margen. ¿Qué es lo importante? Que una vez cambias de efectivo a margen no podrás volver atrás. Es decir, para que lo entiendas, de efectivo siempre puedes pasar a cuenta margen, pero de cuenta margen nunca puedes pasar a cuenta efectivo. Por lo tanto, en base a eso, tenlo en cuenta a la hora de determinar este tipo de acciones y cambios de cuenta, o ábrete diferentes cuentas si quieres tener ambas opciones disponibles. Espero que este vídeo te haya servido. Si así, se agradece mucho un like y recuerda que por aquí te dejo el curso completo gratuito sobre Interactive Brokers que he hecho en el canal. Es un tutorial completo de 0 a 100 para que puedas sacarle el máximo provecho a la plataforma. Pulsa aquí y accede porque de verdad que ahí le enseño prácticamente todo. Nos vemos en un próximo vídeo, un saludo y hasta otra.